Suiza abandonó su política de expansión territorial y adoptó una postura neutral después de sufrir una gran derrota en la guerra contra Italia en 1515. Con el tiempo, fue reconocida formalmente como una nación neutral perpetua en 1815, en el Congreso de Viena, tras el fin de las guerras napoleónicas. Esta conferencia internacional permitió que la comunidad internacional reconociera la neutralidad perpetua de Suiza. Sin embargo, la guerra entre Rusia y Ucrania ha puesto en duda hasta qué punto Suiza es realmente neutral, ya que ha participado en las sanciones contra Rusia. En este canal, abordaremos y presentaremos los problemas actuales de la sociedad internacional. Pueden suscribirse al canal para más contenido similar. Suiza, que considera la neutralidad como un principio fundamental en su política exterior, tomó la decisión de alinearse con las sanciones impuestas por la Unión Europea contra Rusia tras la invasión de Ucrania. Dentro de Suiza, hay opiniones que cuestionan esta decisión en relación con la neutralidad. Cuando el gobierno suizo decidió imponer sanciones a Rusia, explicó las razones de la siguiente manera. Se ha tenido en cuenta la política de neutralidad y paz de Suiza. La situación sin precedentes en la que Rusia ataca a los países soberanos europeos llevó al Gabinete Federal a cambiar su política de sanciones. Defender la paz y la seguridad y respetar el derecho internacional son valores que Suiza comparte y apoya con los países europeos como nación democrática. ¿Es el respeto al derecho internacional un valor superior a la neutralidad? Para el gobierno suizo, la respuesta fue sí. Anunció que aplicaría de manera integral en Suiza las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea contra Rusia, incluyendo la congelación de activos del presidente ruso Vladimir Putin, que sigue invadiendo Ucrania. Suiza, que ha adoptado la neutralidad perpetua como principio nacional, había mantenido distancia de las sanciones de la comunidad internacional contra Rusia, pero ahora se unió a medidas sancionadoras fuertes, algo inusual. Según medios internacionales, la congelación de activos supera los $10.000 millones. Además, Suiza adoptó el paquete de sanciones económicas de la UE tal cual. Se ha dicho que hay problemas con la forma en que se están aplicando las sanciones, incluyendo la prohibición de vuelos de aviones rusos en el espacio aéreo suizo. Sin embargo, si otros países de la UE prohíben los vuelos rusos en su espacio aéreo, los aviones rusos no tendrían motivo para pasar por el espacio aéreo suizo. Se argumenta que en lugar de imitar las políticas de la UE y potencialmente provocar más a Rusia, Suiza debería haber considerado de manera independiente el contenido de las sanciones. Actualmente, también está surgiendo un debate sobre la reexportación de armas. Suiza, que mantiene una posición neutral, no puede proporcionar armas a los países en conflicto. También está prohibido que los países que compran armas suizas las reexporten a otros países. Pero hay opiniones que sugieren modificar la ley para permitir la reexportación. Ante la prolongación de la invasión de Ucrania, ha habido solicitudes de Alemania y Dinamarca para suministrar armas suizas a Ucrania. En una encuesta realizada en febrero de 2023, el 50% estuvo a favor de la reexportación de armas y el 46% en contra, con un ligero margen a favor. Sin embargo, hay una fuerte oposición que considera que la reexportación de armas socavaría la posición de neutralidad perpetua que Suiza ha mantenido durante mucho tiempo, dividiendo a la nación. Hemos examinado las acciones recientes de Suiza, una nación conocida por su neutralidad perpetua. Con las acciones inusuales que ha tomado en los últimos años, muchas personas se preguntan si realmente sigue siendo un país neutral perpetuo. Entonces, ¿qué significa realmente la neutralidad perpetua? Vamos a explorar su definición. Han pasado aproximadamente 200 años desde que Suiza se declaró como un país de neutralidad perpetua. Pero, ¿qué significa realmente la neutralidad perpetua? ¿Tenemos la imagen de un país que siempre mantiene una posición neutral? Además, algunas personas podrían pensar que un país neutral no tiene armamento. La neutralidad perpetua es un concepto del derecho internacional que implica no ejercer la fuerza militar contra otros países a través de tratados con otras naciones. Es decir, no formar parte de alianzas militares. También significa no participar en guerras entre otros países ni formar alianzas que obliguen al uso de la fuerza militar. Un país de neutralidad perpetua se compromete a no utilizar la fuerza militar, excepto en casos de defensa propia. Los países que firman tratados con el país neutral reconocen y garantizan su independencia y neutralidad. Sin embargo, esto no significa que no pueda participar en una guerra. Un país neutral puede ejercer la autodefensa y participar en combates cuando se trata de defender su territorio. No obstante, mantener la neutralidad perpetua no es una tarea fácil.
La preparación militar de Suiza es impresionante, con la capacidad de desplegar instantáneamente 200.000 soldados en caso de emergencia. No solo eso, todos los ciudadanos suizos están siempre listos para luchar. Existe un dicho: Suiza no tiene un ejército, Suiza es un ejército. Suiza impone el servicio militar obligatorio a todos los hombres de 20 a 50 años, quienes deben completar un periodo de entrenamiento dependiendo de su edad. Las mujeres también pueden optar por participar en el servicio militar, adoptando un sistema de conscripción universal. Incluso los hombres suizos que no están en servicio activo son considerados reservistas y se les proporciona un arma, que es prestada por el gobierno. Durante la Guerra Fría, la tensión era tan alta que no solo se distribuían armas, sino también municiones y granadas de mano, asegurando una preparación constante. En una emergencia, los hombres suizos que no están en servicio activo se convierten en soldados, armados y listos para luchar. Y geográficamente, Suiza tiene una ventaja defensiva, rodeada de montañas que limitan las rutas de acceso al país. Estas rutas restringidas facilitan la defensa contra invasores. En el siglo XIX, Suiza colocó explosivos en puentes, carreteras, ferrocarriles y túneles que podrían ser utilizados como rutas de invasión. Estos explosivos estaban destinados a ser detonados en caso de invasión, dificultando la entrada al país. Además, Suiza está preparada para una guerra nuclear. Cuenta con numerosos refugios nucleares, con una cobertura del 107% de la población, garantizando que los 8 millones de habitantes tengan acceso a un refugio en caso de guerra nuclear. Estos refugios están ubicados de manera que siempre haya 1 a 15 minutos de distancia. En comparación, la cobertura de refugios nucleares en Estados Unidos es del 82%, y en Israel, que tiene muchos conflictos con sus vecinos, es del 100%. La alta cantidad de refugios nucleares en Suiza tiene una razón histórica. En la década de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, Suiza decretó que todos los ciudadanos tenían derecho a protección en caso de un ataque armado. En 1963, en medio de la Guerra Fría, se promulgó una ley federal que obligaba a la construcción de refugios nucleares, poco después de la crisis de los misiles en Cuba de 1962, que había causado pánico mundial. Sin embargo, actualmente ya no es obligatorio construir refugios nucleares en las casas. Como se ha mencionado, Suiza está bien preparada para defenderse en caso de emergencia, incluyendo una guerra nuclear, con refugios nucleares para toda su población. Pero, si se necesita tanta preparación, ¿no sería mejor formar una alianza militar con algún país? Ahora, veamos la historia de por qué Suiza se convirtió en un país de neutralidad perpetua. Se considera que el origen de la neutralidad perpetua de Suiza se remonta a la batalla de Marignano en 1515, que tuvo lugar por la disputa del Ducado de Milán entre Venecia y Francia. Esta batalla fue una confrontación entre los ejércitos suizos y franceses por la posesión de Milán. La derrota de los suizos en esta batalla llevó a Suiza a abandonar su expansión militarista y a adoptar una política de neutralidad para evitar futuras guerras. Sin embargo, Suiza fue reconocida legalmente como un país de neutralidad perpetua en el Congreso de Viena de 1815. A pesar de que Suiza ya practicaba la neutralidad y había declarado su neutralidad durante las guerras napoleónicas, Francia invadió Suiza y estableció la República Helvética, colocando a Suiza bajo el control francés. Tras la caída del régimen napoleónico, el Congreso de Viena, que tenía como objetivo reconstruir el orden político de Europa y establecer una paz duradera, destacó la importancia de la neutralidad suiza para la seguridad de toda Europa. El 20 de noviembre de 1815, se adoptó el Protocolo relativo al reconocimiento y la garantía de la neutralidad perpetua de Suiza y la inviolabilidad de su territorio, reconociendo formalmente la neutralidad perpetua de Suiza. Los países firmantes originales del Protocolo de París fueron Austria, Prusia, el Reino Unido, Francia y Portugal, a los que posteriormente se unieron España, Suecia e Italia, garantizando la neutralidad perpetua de Suiza. La razón por la cual otros países reconocieron la neutralidad perpetua de Suiza se debe a su ubicación geográfica en el centro de Europa, lo que la convierte en un punto estratégico militarmente susceptible a la interferencia de las grandes potencias. Suiza optó por la neutralidad perpetua porque, como un pequeño país, consideró que solo a través de la neutralidad podría mantener su independencia y evitar ser invadida por las grandes potencias. Desde la perspectiva de las grandes potencias europeas, también había ventajas en que Suiza fuera un país neutral. Esto significaba que, en caso de guerra entre las potencias europeas, no tendrían que preocuparse porque un país enemigo ocupara Suiza y la utilizara como base de ataques, actuando así Suiza como una zona de amortiguamiento.
Estas razones demuestran que la neutralidad perpetua de Suiza no solo era esencial para su propia supervivencia como nación, sino también beneficiosa desde el punto de vista de la defensa de las grandes potencias europeas. Suiza no se ha unido activamente a alianzas ni bloques. No es miembro de la OTAN ni de la UE, y solo se unió a las Naciones Unidas en 2002. La razón por la cual Suiza no había sido miembro de la ONU anteriormente es porque las actividades de la ONU implican operaciones militares. Los ciudadanos suizos se opusieron firmemente a unirse a la ONU, pero finalmente aceptaron la membresía al considerar que las actividades militares de la ONU no eran actos de guerra, sino misiones de apoyo humanitario, y que esto no comprometía la neutralidad de Suiza. ¿Sabías que existen otros países de neutralidad perpetua además de Suiza? Además de Suiza, países como Austria, Costa Rica y Turkmenistán también se consideran naciones de neutralidad perpetua, cada uno con su propio contexto histórico que llevó a esta decisión. Lo que estos países tienen en común es que han elegido la neutralidad perpetua como una política de seguridad para mantener su independencia sin verse involucrados en guerras entre grandes potencias o países vecinos. En el mundo actual, donde los conflictos entre naciones son cada vez más frecuentes, adoptar una postura de neutralidad perpetua puede ser crucial para sobrevivir en la comunidad internacional. ¿Y tú, qué opinas sobre las acciones y decisiones del gobierno suizo que parecen contradecir su neutralidad? Me encantaría conocer tu opinión. No olvides suscribirte a nuestro canal. Gracias por ver el video hasta el final.